Hola, bienvenidos a Homemade en Casa, donde aprenderás las mejores técnicas de repostería y muchas recetas para hacer en tu casa. Hoy vamos a aprender a hacer el merengue francés y luego vamos a secar este merengue para hacer unas mini pavlovas deliciosas. Recuerda que todos los ingredientes están en la cajita de descripción debajo. Recuerda que la fórmula del merengue es usar el doble de azúcar que el peso de las claras. Yo en este caso usé 4 claras que pesaban 140 gramos. Para este merengue vas a necesitar 140 gramos de claras, 140 gramos de azúcar impalpable o azúcar glass, 140 gramos de azúcar común, una cucharadita de cremor tártaro o jugo de limón si no tienes, y un poco de esencia de vainilla o una cucharadita. En una batidora vamos a agregar las claras y comenzamos a batir. Cuando las claras comienzan a espumar, vamos a agregar el azúcar de a poco. Si no tienes azúcar glass, puedes usar totalmente azúcar común, pero ten cuidado de disolver bien el azúcar en las claras. No te olvides de seguirme en Instagram a Homemade en Casa Insta. Te cuento que el merengue francés es el más sencillo de todos, conocido también como merengue básico. Básicamente lo que estamos haciendo es batir las claras con el azúcar sin ninguna preparación previa hasta que mientras batimos las claras se van incorporando y van incorporando aire, formándose burbujas que dan volumen. También ten en cuenta que a medida que pasa el tiempo este merengue se baja y se achica y eso hace que se estropee la superficie que cubramos con él, así que ten cuidado con el decorado que vas a hacer. También ten en cuenta que este merengue se utiliza una vez secado al horno, ya que la preparación no lleva ningún proceso o técnica que nos proteja de la salmonela al estar hecho con claras de huevo crudas. Ya es casi el momento de agregar el azúcar glass. Si tú no tienes azúcar glass, sigue agregando el azúcar común. Muchos reposteros agregan el azúcar glass a mano en movimientos envolventes, pero yo usé la batidora. Si usas la batidora, baja la velocidad de la batidora al mínimo y empieza a agregar el azúcar impalpable de a poco. Si querés seguir aprendiendo técnicas de repostería y nuevas recetas para que puedas hacer en tu casa, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que seas el primero en enterarte cuando subo videos nuevos. Si todavía no lo viste, te invito a que veas mi video de merengue suizo y la técnica de cómo hacer merenguitos al horno. Este merengue ya está listo. Vas a notar que sus copos no son tan firmes como el merengue suizo, pero ya está listo para comenzar a ser secado al horno. Vamos a preparar unas mini pavlovas y para ellas vamos a necesitar crema chantilly, frutos rojos y azúcar impalpable para rociarlas.
En una placa de horno con papel manteca o una plancha siliconada vas a hacer pequeñas canastitas con una manga de repostería. Yo decidí hacer mini pavlovas, pero tú puedes hacer un gran disco del tamaño de un pastel. Si no tienes una manga de repostería, puedes formar estas canastitas con una cuchara. Con 4 claras de huevo yo logré hacer 5 pavlovas individuales. Vamos a hornear o secar estos discos a 180 grados Fahrenheit por al menos 2 horas o 80 grados centígrados. Así quedaron mis pavlovas después de ser secadas y luego dejadas en el horno por 1 hora adicional. A este postre lo van a armar al momento de consumirlo para que no se humedezca el merengue con la crema. Hay quienes untan estas canastitas con un poquito de chocolate derretido para hacerlas impermeables. Ahora sí vamos a agregar chantilly y frutos rojos para armar estas pavlovas. Si no saben cómo hacer chantilly, me dejan sus comentarios y se los puedo mostrar en un video. Les cuento que el origen de este postre es incierto. Hay 2 países que se disputan su invento, Nueva Zelanda y Australia. Lo que sí es cierto es que este postre se originó en honor a la famosa bailarina rusa Anna Pavlova. Según dicen, lo blanco del merengue imita el tutú de Anna Pavlova y también su liviandad y figura etérea. Por último, si desean, van a rociar estas pavlovas con azúcar glass y un colador o cernidor. Bueno, este postre ya está y les aseguro que estas pavlovas se van a deshacer en sus bocas. Déjenme su comentario o pedido o pregunta que sin duda les voy a contestar. Suscríbanse a mi canal y espero verlos por aquí muy pronto. Bye bye.